Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bartone. Volvemos a invitarlos a que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube. Tiene el mismo nombre, China en Foco. Contamos con ustedes para poder seguir informando de lo que ocurre en China y afecta a todo el mundo, ya que este canal original por el que ahora estamos transmitiendo fue desmonetizado por YouTube. Así que los esperamos en nuestro nuevo canal, donde transmitimos los programas diarios por completo. No se los pierdan. Presten atención, científicos chinos están experimentando con una nueva cepa mutante de COVID-19. Su tasa de mortalidad es más rápida y 100% letal para ratones humanizados. Además, una nueva investigación vuelve a exponer a China. ¿Sabía Beijing de la peligrosidad del virus y dejó al mundo a oscuras en un momento clave que habría ayudado a detener la pandemia? La población china está en crisis. 2 millones de personas menos en 2023. Un descenso demográfico récord por segundo año consecutivo, coincidiendo con la pandemia de COVID-19. Y nos adentramos en la mortal crisis del fentanilo en Estados Unidos. ¿Y cuál es el papel del régimen chino? Esta vez el tema es resaltado por el secretario de Estado Antony Blinken en el Foro Económico Mundial Anual de Davos. Presten atención a lo que sigue. Científicos chinos están probando una nueva cepa mutante del virus COVID-19. ¿Es mortal? Hasta ahora, todos los ratones infectados murieron en solo 8 días, aunque sigue sin estar claro cómo podría afectar este nuevo virus a los seres humanos. El virus atacó los cerebros de los ratones, diseñados para imitar la composición genética humana. La cepa llamada GXP2B infectó también los pulmones, huesos, ojos, tráquea y cerebro de los ratones. Perdieron peso rápidamente y la infección cerebral acabó matándolos. Sus ojos se volvieron completamente blancos antes de morir. Los autores del estudio trabajan para una universidad de Beijing y resaltaron el riesgo que supone la investigación de este virus para infectar a los seres humanos. Los investigadores afirman que el virus GXP2B es similar a una cepa del virus que causa COVID-19. Un ex profesor de medicina de Stanford publicó la investigación en X, escribiendo: «Hay que detener esta locura antes de que sea demasiado tarde». El llamado virus del PCC causante del COVID-19 apareció en China en 2020 y más tarde se extendió por todo el mundo, cobrándose más de 1 millón de vidas en suelo estadounidense. Actualmente, el mundo sigue sin saber de dónde procede este virus. Persiste el debate sobre si salió de un animal o de una filtración de laboratorio. Y lo que es más, hay nueva información sobre el encubrimiento de la pandemia por parte de la China comunista. Cuando los funcionarios chinos dijeron que el brote del virus en Wuhan era una neumonía desconocida, la información sobre el virus ya estaba disponible en China. Esto según un informe del Wall Street Journal. Un investigador chino subió una secuencia casi completa de la estructura del virus a una base de datos gestionada por Estados Unidos en diciembre de 2019. La importancia de la secuenciación del virus es que es clave para descifrar una cepa. Ahora bien, China compartió esa información con la Organización Mundial de la Salud recién 2 semanas más tarde. En cuestión de tiempo, esa ventana de 2 semanas podría haber ayudado al mundo a responder mejor a la pandemia. Siguiendo con el tema del virus, pasemos a los problemas de salud pública en China. La máxima autoridad sanitaria del país afirma ahora que China podría registrar un repunte de las infecciones por COVID-19 hacia finales de enero y que la variante JN1 sería probablemente la cepa dominante del brote. Esta misma cepa del virus está causando más del 60% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Residentes de diferentes partes de China contaron a NTD que están viendo cada vez más muertes a su alrededor a medida que el COVID-19 sigue propagándose. Escuchen lo que dicen. Alrededor de 5 o 6 personas de mi pueblo murieron a causa del COVID-19. Son ancianos, personas mayores. Los más jóvenes tienen síntomas de resfriado y a los niños les da fiebre.
Un hombre del centro de China dijo que muchos murieron de COVID-19 en su zona durante la pandemia, incluidos sus padres. Recientemente está habiendo más muertes en personas de entre 30 y 50 años. Creo que murieron de COVID-19, pero las autoridades lo ocultan y dicen que solo es gripe. Ahora vivimos en la mentira. Otra persona del norte de Jilin dijo que escuchó hablar de ancianos fallecidos a causa de derrames cerebrales e infartos. Y mientras todo esto ocurre en China, un enorme cambio demográfico se está haciendo cada vez más evidente en el país. Estadísticas oficiales revelan un descenso histórico de la población china en 2023, con más de 2 millones de personas menos. ¿Qué está ocurriendo con la población de China? ¿Qué está provocando un rápido descenso de la población china? Para empezar, muchas personas murieron cuando el virus del PSC surgió por primera vez en el país. La población de China experimentó un descenso histórico en 2023. Las muertes aumentaron después de que Beijing pusiera fin a los estrictos controles contra la pandemia. Y por otra parte, la tasa de nacimientos continúa cayendo. Además, tenemos una cifra digna de mención. Algunos de los principales operadores de telefonía móvil de China informaron de la pérdida de al menos 21 millones de usuarios en total a principios de 2020. Y expertos y usuarios de las redes sociales se apresuraron a sugerir una relación entre esta inusual caída de abonados en todo el sector con el número de víctimas mortales del COVID-19. Todo lo cual se ve bastante agravado por el encubrimiento del número de muertes por parte del régimen chino. Y veamos de qué manera. En un comunicado oficial de China se afirmaba que el número de cremaciones en la provincia de Zhejiang había aumentado un 73% en el primer trimestre del año pasado. Muchos creen que ese número sigue estando por debajo de la cifra real, ya que el régimen chino no clasifica las muertes causadas por COVID-19 del mismo modo que lo hacen otros países. Pero más allá de las preocupaciones sanitarias en cuanto a los nacimientos, la tasa de natalidad china está en caída libre. Las presiones políticas y los elevados costos de criar a niños en el país están haciendo que cada vez más mujeres chinas no quieran ser madres. Según datos oficiales chinos, el número de niños que nacen ahora es inferior al de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que en esa época China sufrió su peor depresión económica. De cara al futuro, hay informes que señalan que el importante descenso demográfico podría tener profundos efectos a largo plazo sobre el potencial de crecimiento económico. La demógrafa Chou Yun de la Universidad de Michigan afirmó que el descenso de la natalidad suele ser muy difícil de revertir. Y si miramos a países vecinos de China como Japón y Corea del Sur, también comparten preocupaciones similares, una baja tasa de natalidad y envejecimiento de la población. El secretario de Estado, Antony Blinken, participó el miércoles en el Foro Económico Mundial y resaltó el impacto mortal que está produciendo la crisis de los opioides en Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo y veamos cómo se relaciona con China. La principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años es el fentanilo, este opioide sintético. No son los accidentes de tráfico, ni las armas, ni el cáncer. Es este opioide sintético, el fentanilo. Hace un año, el fentanilo que incautamos, solo el que incautamos, no la totalidad del que circula, solo el que incautamos, era suficiente para matar a todos y cada uno de los ciudadanos estadounidenses. Blinken dijo que en un año Estados Unidos confisca una cantidad de droga suficiente para matar a todos y cada uno de los ciudadanos estadounidenses, lo que califica como un problema monumental. Blinken agregó que el fentanilo solía llegar directamente de China a México y luego pasaba a Estados Unidos, pero ahora los productores chinos cambiaron su enfoque y pasaron a enviar solo los ingredientes para su fabricación a México, donde la droga es producida y recién contrabandeada. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante.
Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Pasando ahora a Taiwán, las elecciones democráticas en la isla están impulsando a algunos ciudadanos de China continental a renunciar al Partido Comunista Chino o PSC. Cada vez son más los ciudadanos chinos que se unen a un movimiento de base para abandonar al Partido Comunista Chino y a sus organizaciones afiliadas por medio de Internet. Miremos un mensaje dejado por una de estas personas en tuidang.org, una página de Internet que funciona como un servicio en línea para renunciar al PSC. Chang escribió: "Me complace profundamente ver que Taiwán eligió a su propio presidente y no permitió que los apoderados del PSC triunfaran. Los votantes taiwaneses eligieron este sábado a un presidente nuevo, lo que supone un mensaje contundente contra las intimidaciones y reclamos de soberanía sobre la isla por parte de Beijing". Y esto es lo que escribió otra persona en el Centro de Renuncias. Tras el éxito de las elecciones democráticas en Taiwán, la propaganda cultural del PSC se convirtió en un espectáculo de payasos. Ya no me lavan el cerebro ni me ciegan. Veré al malvado PSC perecer con la corrupción. El PSC controla las elecciones en China, pero no en Taiwán, aunque intentó influir en ellas. El PSC controla las elecciones en China, pero no en Taiwán, aunque intentó influir en ellas. Después de las elecciones de Taiwán, podemos ver que la gente en el continente compara este gobierno democrático con el gobierno autoritario de China, lo que en realidad les hace odiar aún más la tiranía dictatorial del PSC, por lo que están renunciando al partido uno tras otro. A diferencia del juramento de lealtad hecho en Estados Unidos, el PSC hace que los ciudadanos chinos presten juramento al Partido Comunista. Este movimiento de renuncia al PSC comenzó en 2004 y desde entonces más de 400 millones de chinos renunciaron al partido. China salió a afirmar oficialmente este martes que su PBI de 2023 alcanzó el 5,2% y dice estar preparada para más inversiones extranjeras. Sin embargo, el anuncio contrasta con la enorme crisis inmobiliaria que atraviesa el país, con datos de exportaciones e importaciones históricamente bajos y unas cifras de consumo interno en espiral descendente. Entonces, ¿qué debemos entender de este mensaje? Escuchemos lo que un experto tiene para decirnos. Numerosos expresaron sus dudas tras revisar los datos del PBI de China y dicen que con dicha afirmación Beijing podría estar tratando de atraer inversiones extranjeras. El martes, sin embargo, Miles Yu declaró a Radio Free Asia que la confianza en la economía china y en la credibilidad del Partido Comunista Chino se esfumó en todo el mundo. Yu fue el principal asesor de política de China bajo el mandato del expresidente Trump y describió las nuevas cifras del PBI como fundamentalmente increíbles. También señaló que los números promovidos por el PSC siempre parecen positivos, incluso durante los tiempos más difíciles, y lo que es peor, los datos nunca pueden verificarse de forma independiente. El régimen chino no permite que empresas extranjeras de evaluación realicen investigaciones en China. Además, China tiene un historial de falsificación de datos oficiales. En 2017, la suma de los datos del PBI publicados por ramas locales del gobierno de China a cargo del PSC superó significativamente los datos publicados por el propio Partido Comunista Central. Incluso el entonces gobernador de la provincia de Liaoning también admitió abiertamente que sus cifras del PBI estaban infladas en un 23% en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo, la importante ciudad portuaria de Tianjin admitió que aumentó sus datos del PBI de 2016 en casi la mitad de su número original. Y en 2001, un historiador económico estadounidense descubrió que los datos del PBI de China contradecían significativamente la realidad de su mercado, señalando además que el consumo energético de China disminuyó un 5%, la inflación cayó más de un 2%, y el desempleo se mantuvo prácticamente invariable. Y mientras todo esto ocurría, China afirmaba que su PBI tenía una tasa de crecimiento superior al 34%.
El régimen chino está tomando partido ante la persistencia de ataques en el Mar Rojo. El grupo terrorista Houthi, respaldado por Irán, viene atacando embarcaciones civiles en la zona, lo que aumenta las tensiones regionales en plena guerra entre Israel y Hamás. Veamos de qué se trata. Estos ataques de los Houthi suponen en realidad una amenaza para los intereses comerciales de China en Egipto y a lo largo del Canal de Suez. Por ello, el Partido Comunista está instando al grupo a cesar las agresiones en esta región. En los meses previos al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, Beijing alentó a las empresas estatales de China y Hong Kong a invertir en Egipto. Juntas, promovieron al menos $20.000 millones para diversos proyectos. También está en juego la iniciativa de infraestructura de la Franja y la Ruta, la cual Egipto, Yemen e Irán son miembros. Los ataques de los Houthi ponen en peligro tanto a los inversores chinos como al dinero de Beijing, canalizado a través de sus países socios. Además del dinero, el régimen chino también aprovecha las oportunidades que tiene para mostrarse como una ayuda para calmar las cuestiones conflictivas mundiales, por lo que ahora está intentando refrenar a Irán y a los Houthi con base en Yemen y detener el conflicto de Hamás. Por su parte, Estados Unidos cree que Beijing ejerce una fuerte influencia sobre Teherán. Por otra parte, Gran Bretaña continúa reforzando sus lazos de defensa con la India, mientras China intensifica su agresividad en el Indo-Pacífico. El Reino Unido declaró el miércoles pasado que enviaría buques de guerra al Océano Índico para finales de este año, agregando que desplegaría allí un portaaviones el año próximo a fin de realizar ejercicios conjuntos con la India. El anuncio se produjo durante la visita del ministro de Defensa de la India al Reino Unido. Ambos países firmaron acuerdos de cooperación en materia de defensa. En un comunicado, el ministro de Defensa británico afirmó que el mundo está cada vez más en disputa, por lo que es vital que el Reino Unido establezca relaciones con socios como la India. Buques guardacostas chinos embistieron a embarcaciones filipinas para impedirles entrar en territorio en disputa, lo que es una muestra del tipo de agresiones ejercidas por China en la región. El régimen chino también lleva tiempo amenazando con una posible invasión a Taiwán. Gran Bretaña declaró que realizará más ejercicios conjuntos con la India para proteger las rutas comerciales y la seguridad marítima en el Indo-Pacífico. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Por su parte, Rusia y Corea del Norte empezaron un nuevo capítulo en sus relaciones. Un portavoz del Kremlin afirma que Rusia está desarrollando relaciones con Corea del Norte en todos los ámbitos, incluidos los sensibles. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió el martes en Moscú con la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte. Se espera también que ambos países organicen un viaje de Putin a Corea del Norte. De producirse, supondría la primera visita del líder ruso al país comunista desde el año 2000. A Estados Unidos le preocupa que Corea del Norte pueda suministrar armas a Rusia para ayudar a sus esfuerzos bélicos en Ucrania. Además, legisladores surcoreanos afirman que Rusia ayudó a Pyongyang a lanzar un satélite espía el pasado mes de noviembre. Esta escalada de tensiones se tiene en alerta máxima a Washington y sus aliados. Por este motivo, los principales enviados nucleares de Japón y Corea del Sur se reunieron el miércoles en Seúl. Ambos hablaron de las agresiones de Corea del Norte y de la profundización de sus lazos con Rusia. Según medios estatales, Corea del Norte acaba de probar un misil hipersónico de alcance intermedio el domingo pasado. También lanzó en 2023 una serie de misiles balísticos intercontinentales y al menos uno de ellos con la capacidad de alcanzar a Estados Unidos. Y además nos encontramos con un despliegue militar marítimo cerca de Corea del Sur.
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizarán esta semana uno de sus mayores ejercicios navales. Un portaaviones estadounidense participará en las maniobras, cuyo objetivo es aumentar la disuasión y las tácticas para contrarrestar a Corea del Norte, que posee armas nucleares y amenaza con misiles y submarinos. El líder del norte, Kim Jong-un, pidió el lunes cambiar la constitución del país, abandonando la idea de la paz con Corea del Sur, a quien calificó de enemigo. Frente a esto, altos cargos diplomáticos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón tienen previsto reunirse en Seúl para tratar el asunto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestro nuevo canal para recibir actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.